Obtención del arco facial del paciente. Los materiales que utilicé fueron el tenedor del articulador, una espátula 7A, una hoja de cerato de estación, un cúter, una lámpara de alcohol y desinfectante Lysol. Coloqué el desinfectante en una toallita y lo froté sobre el tenedor para desinfectarlo perfectamente. Para el forrado de la horquilla utilicé la cera, la medí aproximadamente a la mitad e hice un doblez. Posterior a esto, volví a hacer otros 2 dobleces en la parte anterior de aproximadamente 1 centímetro, esto con la intención de que queden 4 capas en la parte anterior y 2 en la parte posterior. Ahora coloqué la horquilla y con mis dedos fui uniendo la cera. Con un cúter fui recortando el excedente de cera de tal manera que solamente quedara la forma de la horquilla. Y luego con una espátula 7A calentada en la lámpara de alcohol fui uniendo aún más la cera. Y listo, así es como queda. Esto es para el registro superior. Para el registro inferior utilicé la mitad de una hoja de cerato de estación, la cual recorté con el cúter en forma de semicírculo. Y así es como queda. Después recorté una tira de 1 centímetro aproximadamente de cera y la coloqué en la parte posterior, esto con la finalidad de darle mayor estabilidad. Y de igual manera, con una espátula 7A calentada en la lámpara de alcohol, uní la cera. Y así es como queda para mi registro inferior. Para la obtención del arco facial del paciente utilicé desinfectante Lysol, el arco facial con el Nasion, papel adherible y tijeras. Lo primero que hice fue limpiar el arco facial, las olivas y el Nasion perfectamente. Recorté un poco de papel adherible y lo coloqué en las olivas del arco facial. Ahora para la colocación del arco facial en el paciente. Primero coloqué la horquilla en la boca del paciente, le pedí que cerrara la boca sin apretar para que pudiera colocarlo en la línea media, que esté derecho, y verifiqué esto pidiéndole al paciente que colocara su cabeza un poco hacia atrás. Una vez que se verificó que está bien colocada la horquilla, le pedí a mi paciente que apretara los dientes para que las caras oclusales y bordes incisales de los dientes se marcaran. Se introduce la doble nuez en el vástago de la horquilla y se acerca lo más próximo a los labios, pero sin apretar el tornillo. Se le pide al paciente que nos ayude sujetando los brazos del arco. Se introducen las olivas en el meato auditivo externo y posterior a esto se aprietan los 3 tornillos del arco facial.
Se ajusta el nación mecánico en el nación anatómico con la técnica de inyección y se aprieta el tornillo. Se le pide al paciente que suelte los brazos laterales del arco, se aprieta la nuez horizontal y la vertical que debió posicionarse por sí sola. Se debe verificar que esté colocado correctamente y para el retiro del arco facial se afloja el tornillo del nación mecánico para disminuir la presión y posteriormente se aflojan los 3 tornillos superiores del arco facial. Y por último se retira el arco. Para el registro inferior se le pide al paciente que abra la cavidad bucal, se introduce la cera y se coloca adecuadamente. Posterior a esto se le pide al paciente que cierre con firmeza para que se marquen las caras oclusales y bordes incisales en la cera. Y queda listo el registro inferior.